Domingo 26 de noviembre, en Jesucristo. Comillas, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cierre de comillas, Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Qué significa ninguna condenación? ¿Ninguna condenación de qué? ¿Y por qué es una muy buena noticia? Comillas, en Cristo Jesús. Cierre de comillas, es una frase común en los escritos paulinos. Que una persona esté en Cristo Jesús quiere decir que ha aceptado a Cristo como su Salvador, confía en Él implícitamente y ha decidido hacer suyo el modo de vida de Cristo. El resultado es una estrecha unión personal con Cristo. Comillas, en Cristo Jesús, cierre de comillas, contrasta con comillas en la carne. También contrasta con la experiencia detallada en el capítulo 7, donde Pablo describe como carnal a la persona bajo condenación, antes de que se entregue a Cristo, lo que significa que es esclava del pecado. Está bajo condenación de muerte. Romanos capítulo 7, versos 11, 13 y 24. Sirve a la ley de pecado. Romanos capítulo 7, versos 23 y 25. Está en un estado terrible y miserable. Romanos capítulo 7, verso 24. Pero entonces la persona se entrega a Jesús y se produce un cambio inmediato en su posición delante de Dios. Quien anteriormente estaba condenado como infractor de la ley, ahora es perfecto a la vista de Dios, como si nunca hubiese pecado, porque la justicia de Jesucristo lo cubre completamente. No hay más condenación, no porque la persona sea irreprochable, sin pecado o merecedora de la vida eterna, para nada, sino porque el registro perfecto de la vida de Jesús ocupa el lugar del registro de la persona. Por consiguiente, no hay condenación. Sin embargo, lo bueno no termina allí. ¿Qué libera a una persona de la esclavitud al pecado? Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La frase comillas, la ley del Espíritu de vida, cierre de comillas, se refiere al plan de Cristo para salvar a la humanidad, en contraste con comillas, la ley del pecado y de la muerte, que en el capítulo 7 se describe como la ley con la que reinó el pecado, cuyo fin era la muerte. La ley de Cristo, en cambio, produce vida y libertad. Comillas, todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder, no es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud, mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Deseado de todas las gentes, página 431. ¿Eres esclavo o estás libre en Cristo? ¿Cómo puedes saberlo con certeza?